A mí me gustan los deportes, no sé si a todos les gusten los deportes, a mí me gustan mucho los deportes, en particular me gusta mucho el fútbol americano. Y hay una frase en los jugadores o en los juegos que dicen que la mejor defensa es el ataque. Sin embargo, en los equipos que han ganado los supertazones, pues que es el evento más importante del fútbol americano, vemos que los equipos que han ganado es porque tienen defensivas muy buenas. Hubo una defensiva muy famosa que establecieron los vikingos de Minnesota, que es mi equipo favorito, sí, que fue histórica. Es un equipo que ha participado en 4 o 5 supertazones y no ha ganado ninguno, pero bueno, sigue siendo mi equipo. Pero la más famosa fue la defensiva de los Acereros de Pittsburgh, ¿sí? Y esa defensiva se llamó la Cortina de Acero. Y era llamada así primero, bueno, porque en Pittsburgh pues es un lugar donde es famoso por las fábricas de acero. Entonces el nombre que venía para esta defensiva era la Cortina de Acero porque realmente defendían todo, defendían y era prácticamente impasable. Hoy vamos a ver un tema que tiene que ver precisamente con las cortinas de acero o las mallas de alambre, que hay una pequeña diferencia, y vamos a hablar de un mensaje que puse para la tentación, muro de acero o malla de alambre. Entonces, si me acompañan, por favor, a sus Biblias, a Mateo 4, vamos a leer de los versículos del 1 al 11, en la Reina Valera 1960, y este es el pasaje que se refiere a la tentación de Jesús. Sí, viene también en el Evangelio de Marcos y de Lucas, pero nos vamos a referir a de Mateo. Dice el versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron y le servían. Aquí vemos que inmediatamente después del bautismo de Jesús, el Espíritu Santo lo preparó las circunstancias que le permitieron también llegar al desierto y que el diablo probara precisamente a Jesús. El Espíritu Santo lo llevó después de ayunar 40 días y 40 noches, dice que tenía hambre, pues qué poco aguante, ¿verdad? 40 días y 40 noches. Y, sin embargo, Jesús pudo soportar toda la prueba que estaba enfrentando. La palabra tentación es una incitación. Es una incitación a desobedecer a Dios. Es una incitación a rebelarnos contra Él, a no hacer su voluntad. Y es hacer las cosas a nuestra manera. Si nosotros tenemos dos caminos, si no hemos escuchado la voz de Dios, vamos a tomar el camino que es a nuestra manera y a nuestro entendimiento. Cuando nosotros escuchamos al Señor, pues es lo correcto tomar el camino. Una incitación a desobedecer a Dios, una incitación a rebelarnos contra Él, a su autoridad, a su poder, a desobedecerlo y tomar
el camino por nuestras fuerzas, lo que más convenga a nuestra manera. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios deja claro en toda la Biblia que la desobediencia a Dios es un pecado. Y también deja claro que aun y cuando Dios no manda las tentaciones, no manda el pecado, Dios aborrece el pecado, dice la Escritura, pero ama al pecador. Sin embargo, Dios permite que la tentación nos toque, que la tentación también nos llegue, nos llame. También vemos que la Biblia se refiere a la tentación como proveniente del tentador, de Satanás, del diablo. Ahí en Santiago 1:14 nosotros podemos ver, dice, los deseos. Y Santiago 1:14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Las personas son tentadas por el tentador o también por lo que hay en su corazón, por la codicia de malos deseos que hay en su corazón. Vemos aquí dentro de este pasaje, dice el versículo 2, después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En esta primera tentación, nosotros vemos cómo se pretende ganar el mundo con el pan, no el partido político, sino con el pan, con el alimento. ¿Por qué? Porque el mundo tiene hambre, las rechazan. Es que ese vacío solamente puede ser llenado por Cristo, no puede ser llenado por nadie más. Todos tenemos hambre, y no me refiero, bueno, a veces hambre también, ya en un ratito más, pero todos tenemos hambre de conocer cosas nuevas, de descubrir cosas que nos van a ayudar a nuestro desarrollo profesional, académico, espiritual. Todos tenemos hambre de eso. Pero solamente una persona puede llenar completamente, saciar nuestra hambre, y esa persona es Cristo. Entonces, aquí en esta primera tentación, nosotros vemos que la tentación fue doble. Por un lado, fue el que, si Jesús acababa de pasar 40 días ayunando, pues sí debe estar hambriento. Una cosa era el alimento natural. Hambre, precisamente, ¿para qué? Para sugerir que Jesús mostrara su poder. Eran dos tentaciones en una, ¿sí? Para que Jesús usara sus poderes, ¿sí? No solamente era el hambre, sino también que le demostrara que él era poderoso, desobedeciendo lo que el Padre le había mandado hacer. En los versículos del 5 al 7 viene la segunda tentación, dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. En esta segunda tentación, nosotros vemos cómo al mundo también se le quiere ganar con lo increíble, con lo wow. El diablo lo que está haciendo, fracasó en la primera tentación y busca en esta segunda tentación diciéndole, arrójate de nuevo. Dios va a mandar a sus ángeles que te detengan, como dice el Salmo 91 en el 11 y el 12. Dice, pero Jesús sabía que la protección de Dios, así como para nosotros, es algo que nos ayuda también a pasar cuando estamos en situaciones difíciles, en circunstancias que estamos enfrentando que no son fáciles. Jesús se dio cuenta también de que el diablo probara al Señor, y para Jesús, bueno, pues esto era también algo si él se arrojaba. Entonces, aquí lo que vemos en esta segunda tentación, como nosotros, increíble. Y el mundo así es, el mundo se sorprende ante las cosas que le sorprenden. Y vemos cómo cada vez hay más y más personas que puede descubrir. Hay personas que están afanadas en buscar ser más jóvenes, en buscar que su apariencia no sea de vejez,
Y vemos cómo cada vez más vemos más personas, lo que es el nuevo perfil de las personas que quieren mantenerse jóvenes. El nuevo perfil de esas personas es personas desfiguradas, con cuerpos desfigurados, personas que dan miedo. Ese es lo que el mundo busca, y es también lo que el diablo por donde busca entrar, por lo increíble. ¿Sí? A veces parecemos niños por la curiosidad, vamos buscando, metiendo, sin darnos cuenta, puede envanecer. Dios ha creado todo de manera perfecta. Lo que tenemos que... Nosotros no podemos ir contra lo que Dios ha establecido. Es cierto que hay... y la gente se está preparando académicamente, pero nunca el conocimiento va a estar por encima de la palabra del Señor. Vamos ahora del 8 al 10 para ver la tercera tentación. Dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. En esta tercera tentación, nosotros vemos cómo lo que se busca para ganar el mundo son los métodos de Satanás. ¿Y cuáles son los métodos de Satanás? Los métodos de Satanás son alimentar el orgullo, alimentar la codicia y darnos el poder. Precisamente a todos los distraídos que andan en el mundo para prenderlos, ¿sí? Para tenerlos. Aquí vemos cómo el diablo también propone a Jesús que le iba a dar todos los reinos del mundo. O sea, poder, orgullo, pero al final lo que el diablo buscaba que era que Jesús sucumbiera. Y finalmente el diablo también fracasa en este intento. Aquí lo que el diablo buscaba era que Jesús tomara conciencia del dominio que hay sobre el mundo. El diablo es el príncipe de este mundo y él utiliza cualquier medio precisamente para lograr su fin. Entonces, vemos cómo el diablo fue derrotado por Jesús en todos sus intentos por tratar de tentarlo. Y sin embargo, tras que Jesús iniciara su ministerio. Jesús era el Hijo de Dios y él eligió. Nosotros debemos entender que la tentación es parte también de la vida, es parte de nuestra vida la tentación. Todos los días nosotros estamos sujetos a diferentes tentaciones. Por donde veamos hay personas que están siendo tentadas, hacen una cosa, hacen lo otro, y nosotros nos damos cuenta de ellos. Y por lo general, cuando uno pregunta, pues siempre se defienden las acciones. Siempre hay una justificación de por qué uno hace tal o cual cosa que no es agradable al Señor. Y esto nosotros lo vemos desde el huerto del Edén. Adán y Eva fueron tentados y al final, ¿qué hicieron? Ellos cedieron a la tentación. Y vimos aquí en el caso de Jesús, en la presencia victorioso. Pablo nos da una declaración escrita que le envió en su carta a la iglesia de Corinto. Y es uno de los versículos más impactantes que hay de la Biblia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, precisamente en lo que respecta a ser tentados. ¿Cuál ha sido la tentación más fuerte que cada uno de ustedes ha tenido en su vida? ¿Qué es lo que más les atrae? Algo que verdaderamente llame su atención, algo que verdaderamente los atrape. Así es la tentación. La tentación empieza por atraernos. Y a lo que nos conduce es precisamente a vivir en desobediencia a Dios. A un Dios todopoderoso. Pero aquí también nosotros debemos preguntarnos, ¿cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Qué debilidades tengo yo? Tenemos que identificar las debilidades que tenemos precisamente para empezar a formar una estrategia contra la tentación.
Hay personas que dicen, yo no tengo ninguna debilidad. Sí tiene una, que está totalmente engañado. ¿Sí? Todos tenemos debilidades. Y hay que aprender a confrontarlas precisamente para reconocer que somos vulnerables. Necesitamos reconocer cuáles son nuestras debilidades, porque así nosotros podemos establecer un muro, una cortina de acero en contra de nuestra vulnerabilidad. ¿Qué dice la Biblia acerca de la tentación? Vamos a hablar y vámonos a Corintios capítulo 10, que es este versículo que Pablo le escribió a la iglesia de Corinto, donde viene este versículo que es el más importante respecto a la tentación. Primera de Corintios 10, 13, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Este es un versículo que nosotros, como padres, tenemos que enseñar a nuestros hijos, y como abuelos también se lo tenemos que enseñar a nuestros nietos. ¿Por qué? Porque todos necesitamos una defensa. ¿Por qué? Porque nadie está inmune de la tentación. Nadie, absolutamente nadie. Dice que la palabra de Dios no cambia. Esta es la palabra de Dios, y la palabra de Dios no cambia. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dice ninguna tentación, ninguna. ¿Y qué significa ninguna? Ni una, ni una. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, todos hemos sido tentados por muchísimas cosas, desde lo más sencillo que pudiera parecer a nuestros ojos hasta lo más complicado. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, es decir, lo que podamos confrontar. Dios no va a poner algo, va a permitir algo que vaya más allá de nuestra capacidad de resistencia, más allá de lo que nosotros podamos soportar. Dios pone un límite a nuestras tentaciones. Y dice: sino que dará también juntamente con la tentación la salida. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, o sea, todos la han tenido, pero Dios es fiel, Dios no cambia, que no os dejará, o sea, Dios pone un límite también, ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ahora, esta escritura Pablo la dirigió a los creyentes, a los que creen en Jesucristo, a los que han recibido a Jesús como Señor y Salvador. Para el no creyente esto no funciona. Una persona que no ha recibido a Cristo no puede tener la promesa de esta escritura. ¿Por qué? Porque han rechazado a su Hijo, quien es la fuente de todo lo bueno que hay en nuestro caminar. Él es la fuente de nuestra salvación, Él es nuestra fortaleza, todos los días mediante la presencia del Espíritu Santo. Entonces ellos no pueden usar este versículo, es una promesa para nosotros. Y este versículo debe ser parte de nuestra vida diaria, todos los días, debe ser parte de nuestra armadura, parte de estar protegidos, parte del muro de protección que debemos usar a diario en cuanto llega la tentación. Ahora, nosotros para confrontar la tentación necesitamos entender algunas cosas. Ya habíamos dicho que la tentación es una incitación a desobedecer a Dios. A veces estamos pensando en tantas cosas que ni siquiera llegamos a pensar
que se trata de una tentación. Yo me acuerdo, hace muchos años, gracias a Dios, ya hace muchos años, a mí me gustaba mucho, a mí no me gustaban las fiestas, nunca me han gustado las fiestas. Por antecedentes familiares, nunca me han gustado las fiestas. Sin embargo, hubo una temporada en que me convertí en un bebedor social. Y no era difícil llegar a un lugar y te ofrecían una cerveza. Pues en lugares donde vivimos en el norte, en época de frío, pues te ofrecen un café y te ofrecen una bebida que se llama bacanora, o te ofrecen un whisky. Entonces tú te tomas tu café y te tomas tu bebida y con eso mitigas el frío. Entonces para mí era muy fácil porque se hacía una costumbre en todos el que llegaras a un lugar y te ofrecieran eso en época de frío. En época de calor, bueno, pues ya saben que en casi la mayoría de los lugares del país tú llegas y lo primero que te ofrecen es una cerveza. Entonces no era difícil llegar sin saber que eso pues era una tentación. ¿Por qué? Porque yo me estaba volviendo un adicto al alcohol, me estaba convirtiendo en un bebedor social. Alguien que no quiere identificarse como borracho dice soy un bebedor social, pero la verdad es que ese bebedor social corre el riesgo de llegar a convertirse en una persona alcohólica. Entonces, sutilmente tú llegabas a un lugar, el ambiente, la convivencia, te invitaban de entrada, antes de cualquier cosa, inclusive antes del saludo, te recibían ya con eso. Y era una forma en que el diablo a mí me tentaba. Obviamente yo no conocía al Señor y obviamente este versículo pues no operaba en mi vida. Sin embargo, cuando conocí al Señor, empecé a darme cuenta de todo esto y gracias a Dios Él permitió que me fuera alejando de todas estas cosas. Llegó el tiempo en el que ya en mi trabajo, donde las comidas sociales eran comunes, eran prácticamente de todos los días y donde había mucha bebida, había mucha comida, había mucho de todo, pues a mí me reconocían por ser una persona que no bebía. Entonces esto me ahorró muchos problemas. ¿Por qué? No solamente de que pues ya sabían que yo no aceptaba el alcohol, pero también me excluían de otros lugares donde pues iba a haber más alcohol. Entonces Dios usa las cosas en nuestro beneficio y nos va librando de peligros más grandes que nosotros no alcanzamos a dimensionar. Cuando nosotros verdaderamente nos comprometemos a estar con el Señor, a recibir de su palabra, a recibir la vida que Él nos ha mandado a hacer, hasta cierto punto se facilitan las cosas. Y una cosa nos lleva a la otra. Como un paso en falso nos lleva a otro paso en falso. Si cometemos un paso en falso primero, va a ser más fácil cometer otro paso en falso. Y así sucesivamente. Con esto, cuando nosotros somos obedientes al Señor, y no lo digo porque yo haya sido una buena persona, yo lo digo porque el Señor hizo una obra en mí, me dio ese discernimiento de que lo que yo necesitaba era alejarme de todo eso. Pero cuando nosotros obedecemos al Señor y no está en nuestros objetivos y entendemos que muchas veces esas invitaciones o lo que hay son tentaciones, ¿para qué? Para dar paso a otro tipo de problemas. La tentación nunca viene sola. El diablo siempre mete la tentación, pero hay una cosa muy importante. El diablo habla del placer, el placer de la tentación, pero nunca habla de las consecuencias. Y uno se deja ir con el placer. Poco reflexiona uno en las consecuencias. Y las consecuencias, la mayoría de las veces, son desastrosas. Entonces, ya vimos que es una incitación a desobedecer a Dios, es rebelarnos contra Él, contra su autoridad, y es actuar a nuestra manera. Decirle al Señor, hazte un lado y yo voy a actuar de acuerdo a lo que yo creo y a lo que yo siento. ¿Cuál es el origen de la tentación? En primer lugar, nosotros debemos entender que la tentación no es algo que venga de Dios. Acabamos de ver este pasaje, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Sí? La Biblia dice que Dios no tienta a nadie
en Santiago 1:13. Él no tienta a nadie. Nuestra tentación no viene de Dios. Entonces, ¿de dónde viene? La Biblia dice también que el tentador es Satanás. Y él es el principal interesado en que nosotros desobedezcamos a Dios. Él es el principal interesado en que seamos desobedientes. Ahora, debemos entender que para confrontarla nosotros debemos actuar sabiamente. ¿Por qué? Porque toda persona sin excepción es tentada todos los días. Y lo trágico es que la mayoría no se da cuenta de sus debilidades. Hay personas que tienen debilidad a la comida, debilidad a los postres. Yo todavía es algo que me estoy tratando de quitar, mi debilidad a los postres. Hay personas que tienen debilidad al cine, debilidad a la televisión. Hoy hay debilidad por los medios electrónicos, hay debilidad a la pornografía, debilidad al alcohol, debilidad al sexo. Hay mucha debilidad, pero cada uno tenemos o debemos encontrar cuáles son las debilidades. ¿Por qué? Porque Satanás nos va a atacar donde somos vulnerables. Si hay algo que no te llama la atención, que no es causa de tu deseo, Satanás no te va a tocar ahí, te va a atacar donde eres vulnerable. Si a ti te gusta hablar de las otras personas, o sea, ser mitotero o mitotera, ahí es donde Satanás te va a atacar. Si te gusta decir mentiras, ahí es donde Satanás te va a atacar. Si eres codicioso, ahí es donde Satanás te va a atacar. Si eres orgulloso, ahí es donde te va a atacar. Él no te va a atacar nada más por encima. Lo que Satanás busca es atacarte de raíz. Satanás busca atacarte en tu corazón, ir a la raíz, a lo que es tu relación con Dios. Ahí es donde busca atacarte Satanás, en que tú desobedezcas la voluntad de Dios. Y él hará todo lo posible por ponerte o colocarte en una situación para que tú vivas en desobediencia a Dios. Su meta es sacarte de la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para hacer que ese placer momentáneo sustituya lo que es tu relación con Dios. Y yo creo que todos hemos estado sometidos a alguna tentación. Él busca que esa tentación sea el sustituto del amar a Dios y serle obediente. Ahora, también hay una cosa que es importante aclarar. Hay ideas también que no son correctas. Hay personas que dicen, bueno, yo estoy en pecado contra Dios porque he sido tentado. Una tentación en sí no es pecado. Jesús fue tentado y no pecó. Quiere decir que si la tentación fuera pecado, Jesús hubiera pecado. Ser tentado no es pecado. ¿Por qué? Porque en la tentación el pensamiento viene a la mente. El pensamiento viene a la mente. Ahí es donde busca estacionarse. Dios ha actuado de tal manera en nuestras vidas que nos ha dado un privilegio. Un privilegio que a veces es difícil para algunos ejercer. Y es el privilegio de decidir. Dios nos ha dado ese privilegio, ese regalo, que nosotros podemos decidir. Al venir el pensamiento, la tentación por medio de un pensamiento, nosotros tenemos esa capacidad, Dios nos ha facultado para decidir si esto que viene es bueno, si nos aferramos, lo pensamos, lo consideramos, ¿sí? Y Satanás lo que quiere es que lo tomes solamente por un momento. A veces pasa rápido. En la mayoría, bueno, yo creo que todos saben que en la mayoría, en todos los comerciales, siempre hay mensajes subliminales
mensajes que a primera vista no se distinguen. Necesita uno estudiar todo el tema de publicidad para darte cuenta que siempre atrás de un mensaje, atrás de un comercial hay un mensaje. No lo que estás viendo, algo que va a entrar a tu mente, entra por la vista, entra a tu mente, por el oído, por el aroma, va a entrar a tu mente y va a generar algo que no se va a manifestar posiblemente en ese momento, sino que se va a manifestar tiempo más adelante. Si ustedes ven cierto tipo de anuncios, por ejemplo, los anuncios de los niños traen jueguitos, traen dulces, traen cosas llamativas para los niños. En los adultos para varones trae generalmente mujeres, en los anuncios para mujeres generalmente traen varones y traen una serie de mezclas en donde a veces no nos damos cuenta, pasa desapercibido, pero sin embargo ese anuncio está dejando un mensaje subliminal en nuestra mente. Ese es el trabajo de los señores publicistas, que los mensajes subliminales no se puedan ver de inmediato, pero que queden grabados en la mente. Entonces, Dios nos ha dado precisamente ese privilegio de que nosotros decidamos. Tenemos el privilegio de decidir. Muchas veces viene ese pensamiento, viene la atención como pensamiento y nosotros podemos pensar, oye, sería fabuloso hacer esto o tener esto, oye, sería agradable, sería placentero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros podemos pensar que el ser tentado en sí no es un pecado, sino lo que pase después, lo que hagamos con ello. Dejar que la tentación se siga creciendo en nuestra mente para hacer algo que vaya en contra de la obediencia a Dios. Y vemos también como muchas veces las personas pierden el tiempo con aquello y esto. Por eso hay que levantar un muro de defensa. ¿Por qué? Porque Satanás está dispuesto, él está presto precisamente a atacar, él está presto a meternos cosas que nos lleven a desobedecer a Dios. Esa es su meta. Si nosotros decidimos vivir una vida santificada, no significa que no vamos a pecar ni que vamos a estar libre de las tentaciones. Lo que significa que vamos a tener una vida que honre a Dios. Si nosotros tenemos conciencia de lo que es honrar a Dios, nosotros estamos dejando de lado, vamos a poder combatir precisamente la tentación. Estamos creando ese muro de acero, un muro de concreto, un muro firme, así como el que quiere construir el vecino, ¿verdad? ¿Para qué? Para que podamos nosotros contrarrestar, confrontar el efecto de la tentación. Por eso el ser tentado debe ser una alarma para nosotros. Necesitamos ver hacia dónde nos dirigimos, necesitamos saber a quién escuchamos y hacernos una pregunta: ¿vale esto el precio que pagaré? ¿Vale esto el precio que pagaré por lo que se me está viniendo a la mente? Dios no está desilusionado con nosotros, Dios está para ayudarnos, para protegernos. Nosotros tenemos el Espíritu Santo del Dios vivo y verdadero, que está para ayudarnos, para protegernos y para recordarnos que lo que confronta a Dios es la desobediencia, y eso trae consecuencias. Lo que nos saca de la voluntad de Dios puede representar consecuencias desastrosas. Dios se esmera en protegernos en tiempos de tentación. Él dispone de todo para que nosotros estemos protegidos, pero no podemos culpar a Dios de lo que nos sucede. El poder de decisión que tenemos nosotros es propio. Hay victoria y hay derrota. Nosotros decidimos qué vamos a tomar. Entonces, necesitamos identificar nuestras defensas. Necesitamos estar prestos, listos a todo lo que Satanás esté mandando todos los días. No debemos ceder. No debemos ceder. Nosotros tenemos que sellar eso en nuestra mente y en nuestro corazón. No debemos ceder.
nosotros en cuanto inmediatamente nos demos cuenta, se prenda la alarma, nosotros tenemos que dejar pasar ese pensamiento. Tenemos la decisión para desecharlo, no almacenarlo y empezarlo a como a conformar, acomodar. Oye, pues sí, mira, si lo hago así a lo mejor no pasa nada, si hago de esta manera, bueno, va a ser un momento agradable, puedo pasar esto, puedo tener esto. Hay que desecharlo, nosotros tenemos el poder, la decisión de desecharlo, no permitir que se anide y que siga creciendo. No os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Tan pronto llegue ese pensamiento a nuestra mente, nosotros debemos dejar que se vaya. No debemos detenerlo. Si nosotros decimos, me parece que ya vamos por mal camino, no vamos a poder discutir con el diablo. Él sabe qué hacer. Y al final, nosotros tenemos que decirle un no al pecado. Pero no podemos discutir con el diablo. Él siempre va a tener cosas a la mano en las cuales posiblemente nos hagan caer. Y muchas personas hoy están viviendo una vida de desobediencia, persuadidas por amigos y familiares, lo que es peor, que dicen, eso no está mal, no pasa nada, no te hará daño, nadie es perfecto. Efectivamente, estamos de acuerdo en que nadie es perfecto, pero ¿saben qué significa eso? Que todos somos vulnerables, así que debemos edificar un muro de protección, que comienza con la decisión. Cuando llegue ese pensamiento, nosotros dejarlo pasar, quitarlo de nuestra mente, que pase de largo para no verme en problemas, no almacenarlo, no empezar a conformarlo, no empezar a trabajar con él. El diablo no quiere que pensemos en las consecuencias. Digan conmigo, consecuencias. El diablo no quiere que pensemos en las consecuencias. La decisión es de nosotros y hay ciertas cosas que nosotros debemos hacer. Primero, debemos aceptar que somos responsables de todas las cosas que entran a mi corazón y a mi mente. Somos responsables. Nosotros hemos dado un ejemplo. En una casa tú estás adentro, puede llegar alguien a tocar y tú no sabes quién es. Pero tú tienes la capacidad, la decisión de abrir la puerta y permitir que entre. Tú tienes la decisión. Cualquiera puede llegar y tocar. Puede ser una persona buena, una persona con malas intenciones, pero tú tienes la decisión de dejarla entrar o no dejarla entrar. Tú necesitas discernimiento, sabiduría para saber si permites o no permites que entre. Entonces nosotros debemos asumir la responsabilidad de nuestra tentación. Somos responsables muchas veces de haber dejado entrar esas cosas a nuestra mente y a nuestro corazón. Y si nosotros queremos tener la victoria en eso, debemos ser responsables y aceptar que nosotros creemos en Cristo, que lo aceptamos y de que Él tiene el poder y el control de nuestra vida. Mientras nosotros estemos culpando a alguien más, lo único que estamos haciendo es abriéndole la puerta al diablo. Cuando venga un pensamiento, nosotros lo que debemos decir, eso no va conmigo. ¿Por qué? Porque yo soy una nueva criatura, porque Cristo mora en mi corazón, porque el Espíritu Santo también mora en mi corazón. Si nosotros nos culpamos o empezamos a buscarle el lado, ya estamos perdiendo. Es como iniciar una conversación con Satanás.
y él nos va a ganar. Por eso cuando viene una tentación como un pensamiento, ¿qué debemos hacer? Dejarla pasar, dejarla pasar. Esto no va conmigo, esto no es de acuerdo a la personalidad, esto no es de acuerdo al nuevo linaje que Dios me ha dado. Y además, terminar la conversación. No podemos nosotros permitir que los pensamientos, y estoy hablando de un pensamiento, hay veces que se vienen como en cascada. Llega como cuando llega un niño a una juguetería que no sabe ni qué ver ni qué escoger. Así llegan las tentaciones a veces, de una tras otra, tras otra, tras otra. Y nosotros debemos tener esa sabiduría, esa firmeza para entender que somos responsables de lo que entra a nuestra mente y a nuestro corazón. Somos responsables también de nuestra defensa. Yo sé que voy a ser tentado, pero también sé que tengo una defensa que me va a ayudar a proteger contra eso. Mi responsabilidad, mi decisión. Nosotros tenemos que ver el panorama completo. A veces una tentación nos presenta la pantalla de un celular. Esa es la tentación. Nos presenta el placer, el gusto, nos presenta cosas que nos agradan, ¿verdad? Como en una pantalla de celular. Pero nosotros tenemos que ver como en una pantalla de cine, porque a veces las consecuencias son desastrosas. Y uno muchas veces no piensa, no dimensiona el efecto que va a tener el someterse o el dejarse llevar por una tentación, todo el efecto que va a tener precisamente en lo demás. El diablo nunca nos va a decir cuáles son las consecuencias. El diablo nos va a decir, oye, esto es agradable, esto es bueno, es fabuloso, mira, te vas a ver muy bien, vas a tener esto, pero nunca nos va a decir las consecuencias. Y el dimensionar las consecuencias nos tiene a nosotros que llevar a ser responsables y a frenar eso. Nosotros debemos tener confianza, fe en el Señor y estar pensando siempre en hacer lo correcto, siempre en hacer lo que Dios nos dice, siempre en ser obedientes a lo que dice la palabra del Señor. Cuando venga la tentación, nosotros haremos lo correcto. ¿Por qué? Porque ese es nuestro estilo de vida, porque eso es lo que Dios y Cristo a quien sirvo ha hecho en mí. Esa es la diferencia. Nosotros, como decíamos, esta palabra no es para una persona que no cree, esta palabra es para nosotros. Y Dios lo que quiere es que nosotros tengamos esa cortina de acero, que tengamos ese muro de protección contra todo aquello que nos quiere dañar, todo aquello que quiere llegar a nuestra mente, precisamente para distraernos de lo que Dios nos ha pedido, y que nosotros desobedezcamos al Señor, que nos rebelemos contra Él para hacer lo que nosotros queremos o lo que a nosotros nos gusta. A veces los niños no se quieren levantar porque están muy a gusto en la cama. ¿Sí? Y nosotros a veces así estamos con otras cosas. No nos queremos mover porque estamos muy a gusto donde estamos, desobedeciendo lo que dice la palabra del Señor. Y lo que estamos haciendo es dándole la razón a Satanás en nuestra vida para que nosotros podamos cumplir y ser obedientes con lo que Dios nos ha ordenado. No podremos nosotros defendernos de los ataques satánicos si nosotros no estudiamos la palabra de Dios. No podemos defendernos, no podemos hacerlo. Y la mejor manera de edificar ese muro de protección es desde en la mañana en que nos levantemos, tener un tiempo de oración, tener un tiempo de lectura de la Escritura. Hay personas que dicen, yo me sé 2, 3 versículos que son mis favoritos, sobre esos oro, sobre esos leo y me voy. Cuando nosotros decimos, no tengo tiempo para leer la Biblia en la mañana, le estamos abriendo la puerta al diablo. No tengo tiempo de orar, le estamos abriendo la puerta al diablo. Porque estamos diciendo, no tengo tiempo para escuchar a Dios. No tengo tiempo para escuchar a Dios. Pero si nosotros nos aplicamos
todo nuestro sistema se va a alinear precisamente, ¿para qué? Para entrar en acción y ayudarnos a tener una vida correcta cuando disponemos nuestro corazón. El diablo está listo para atacar. Y por eso nosotros constantemente estamos repitiendo, necesitamos estudiar las Escrituras, necesitamos estudiar la palabra de Dios, necesitamos meternos. Y esto no significa que, bueno, pues yo voy a la iglesia a la semana, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso significa que 6 días de la semana, pues podemos estar bajo ataque. No estamos construyendo el muro cada día. El muro es diario, porque el diablo no descansa tampoco, está buscando la forma, cómo lograr que nosotros desobedezcamos a Dios, cómo sacarnos de la voluntad del Señor. Nosotros necesitamos edificar un muro de acero, no una malla de alambre. El diablo es muy poderoso y si nosotros nos dejamos, nos va a empinar. Y las consecuencias de ceder ante lo que el diablo ofrece son desastrosas. Acuérdense, él es el tentador, él es el acusador, él es el mentiroso, el engañador. ¿Qué podemos esperar de él? Sin la palabra de Dios nosotros no vamos a poder resistir sus ataques. El muro de protección empieza con aceptar, con darnos cuenta cuáles son nuestras debilidades, empezar a trabajar con estudiar todos los días la Escritura. Estamos construyendo un muro de acero, un muro de concreto, un muro firme. Y también debemos de hacer de la oración una prioridad de nuestra vida, una parte vital para nosotros. La oración debe ser también algo importante. Y si preguntamos de la vida de oración de cada uno de nosotros, bueno, pues diremos, oye, pues yo en la mañana me levanto corriendo, preparo, me baño, me visto, salto al carro, me voy al trabajo. Y ahí voy manejando, orando al Señor, pidiéndole por el día, por mis hijos, por lo que voy a hacer, y cuidando no chocar. Para hablar con Dios no necesitamos ir con el volante. Necesitamos sentarnos, o estar parados, o estar inclinados, o inclusive estar acostados, sin dormirnos. Porque muchas veces uno se acuesta a orar, ¿verdad? Y lo único que pasa es que se desparrama en pocos minutos. Necesitamos tener un tiempo de oración con el Señor, un tiempo que es importante para nuestra vida. Estamos hablando con Dios. Estamos hablando con Dios. Estamos tratando de entender cómo piensa Dios. ¿Qué es lo que va a traer edificación a mi vida? Tratar de entender su voluntad. No todos conocemos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y por eso a veces damos topes contra la pared. Porque el Señor ya nos ha dado una instrucción, una dirección. Pero como no estamos metidos con el Señor, nosotros a veces pues agarramos monte para otro lado. Pero el Señor quiere que conozcamos su voluntad. Y eso solamente es entrando en una relación personal con el Señor, estudiando las Escrituras, orando. La vida del cristiano no es fácil. Por eso hay muchas personas que se convierten y al rato se convierten en cristianos de etiqueta. Porque les cuesta trabajo dejar su antigua forma de vida. Les cuesta mucho trabajo deshacerse de todo eso y no terminan por entregarle la vida al Señor. Yo no lo estoy criticando, pero digo, es tan profundo el que uno puede entregarle su vida al Señor, permitir que Él verdaderamente dirija, que Él guíe, porque además Él nos va a proteger. Pero nosotros tenemos que entregarle nuestro corazón y nuestra vida así como le prometimos el día que lo recibimos.
Nuestra vida ya no nos pertenece y es lo que nos cuesta trabajo entender. Yo le entregué mi corazón al Señor y pues si del corazón mana la vida, ¿qué le estoy entregando? Pues mi vida también. Y eso no lo terminamos de entender. Le entregamos parte del corazón, le entregamos parte de la vida, le entregamos parte de la mente y las otras las sigo manejando yo como quiero. Nosotros le entregamos nuestra vida a Jesús, ya no nos pertenece. Ya no nos pertenece y nosotros queremos seguirla manejando, queremos seguir dirigiendo, queremos seguir estableciendo lo que me conviene a mí, ¿no? Por eso necesitamos estudiar la Escritura, necesitamos tener esa relación personal con el Señor, disponer un tiempo todos los días. Yo sé que a veces es pesado por todo lo que tenemos que hacer en el día, pero debe convertirse en algo tan especial, tan maravilloso, que la mejor parte del día es cuando estamos en una relación con el Señor, que podemos estar en oración, que podemos leer la Escritura, que podemos entender algo de lo que el Señor nos quiere hablar. Si no pasamos tiempo en oración y estudiando la Escritura, nos vamos a hundir. Nos vamos a hundir. El diablo está como león rugiente. El diablo está como león rugiente. Nosotros necesitamos edificar esa cortina de acero, ese muro de protección, por medio de lo que hemos estado hablando. Nosotros debemos darle tiempo al Señor para que hable a nuestra vida, para escucharlo. Y el Señor tiene cosas grandes para cada uno de nosotros. La Biblia debe convertirse en nuestro libro guía. Debe convertirse en un manual que nos va a ayudar en toda situación. A veces yo he platicado con personas que me dicen, es que no le entiendo. Pues no le entiendes porque hay que pedirle al Espíritu Santo que te dé revelación, discernimiento, y también necesitas una actitud humilde, una actitud de rendición. Señor, ¿qué me quieres hablar con esto? ¿Qué me quieres decir? Háblame. Tengo este problema, tengo esta situación, quiero resolverla. ¿De qué manera puedo hacerlo? Pero somos tan impacientes, no, pues el Señor se está tardando y a mí me urge resolver esto ahorita. El Señor también nos enseña la paciencia, nos enseña que sus tiempos son diferentes a nuestros tiempos. Y Él quiere que nosotros, como sus hijos, podamos tener una vida plena, que podamos disfrutar de las cosas que Él ha establecido para nosotros desde ahora, no desde mañana, desde ahora. Pero nosotros necesitamos transformar nuestra mente, necesitamos meternos con el Señor, necesitamos estudiar las Escrituras, necesitamos orar todos los días. Es muy diferente cuando uno viene en el carro y viene orando rápidamente. ¿Sí? Señor, yo te pido porque el día de hoy, qué bueno que nos levantamos. Y sí, Señor, en nombre de Jesús, amén. Y lo que decimos es la necesidad que tenemos del día, la necesidad inmediata. Señor, por favor, que llegue temprano a la escuela, que llegue temprano al trabajo. Señor, ayúdame, que no me cierren la puerta, ¿sí? Que no se me vaya el cliente. Ayúdame, Señor, que me aguante un ratito. O sea, es lo que pedimos. Y el Señor lo que quiere es una relación personal con nosotros, algo profundo, algo que verdaderamente nos sirva para entenderlo, para conocer su voluntad, para conocer su propósito. Nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, recibimos al Espíritu Santo para que ellos nos impulsen a decir no cuando sea necesario. A que esas tentaciones que vienen como un pensamiento, tengamos la capacidad de dejarlas pasar de largo, de que pasen, que no se estacionen, que no se almacenen. ¿Por qué? Porque se van a convertir en un peligro, le estamos abriendo la puerta al diablo, y lo que decíamos de la tentación es la incitación a desobedecer a Dios. Es la incitación
a rebelarnos a su autoridad, a rebelarnos a Él. Con la tentación el diablo lo que busca es sacarnos de la voluntad del Señor y que nosotros hagamos lo que creemos que es bueno para nosotros. Hay veces en que son cosas que no son buenas para nosotros como las vemos, pero el Señor lo va a usar porque van a ser finalmente cosas que nos edifiquen. Necesitamos levantar ese muro de protección, porque no estamos solos contra Satanás, no estamos solos contra ese gran poder satánico, terrible, hostil, que todos confrontamos. Cuando nosotros nos metemos y estudiamos la Escritura y aprendemos precisamente cómo es Dios, el carácter del Señor, nosotros aprendemos a estar fortalecidos. Cuando los aplicamos a nuestro corazón, el Señor nos va a facultar precisamente para combatir todo aquello que busque hacernos daño, todo aquello que busque apartarnos de la relación personal con el Señor. Pero esa es una decisión propia. Yo no puedo hacer nada por Flor, Flor no puede hacer nada por mí, yo no puedo hacer nada por Marlo, ni por Pedro, ni ellos tampoco pueden hacer nada por mí. Es una decisión personal. Personal. Dios es personal. Dios nos habla a cada uno de nosotros.